Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 2, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo se promulgó un edicto de César Augusto que mandaba empadronarse a todo el mundo. Este primer empadronamiento fue hecho gobernando la Siria Quirino, y todos iban a empadronarse, cada cual a la ciudad de su estirpe. José, pues, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa, María, la cual estaba encinta. Y estando allí aconteció que se cumplieron los días del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque no quedaba lugar para ellos en el albergue. Había unos pastores en aquellas cercanías que vivían en el campo, y que de noche vigilaban guardando su ganado. El ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió en su claridad, y tuvieron gran temor. Pero díjoles el ángel: no temáis, porque os anuncio un grande gozo, que lo será también para todo el pueblo, y es que hoy os ha nacido el Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad de David. Esta será para vosotros la señal: hallaréis un niño envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Y de pronto apareció con el ángel un ejército numeroso de la milicia celestial, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Misa de medianoche, antiguamente estación en Santa María la Mayor, junto al pesebre. Esta noche de Navidad celebra la Iglesia el nacimiento humano en Belén de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, Salvador del mundo. El Verbo, a quien engendra el Padre desde toda la eternidad en el cielo, toma la naturaleza humana en el seno de la Virgen María, quien le da realmente su carne, y nace en una gruta. El cual viene a participar de nuestra vida humana, es hijo de Dios antes de ser hijo de María, pero es realmente uno de nosotros. La misa de medianoche subraya enérgicamente este doble aspecto de grandeza divina y de humildad humana, que constituye el fondo mismo del misterio de la Natividad. El primero lo destacan sobre todo el introito, la epístola y el gradual, y el aleluya, el ofertorio y la comunión. El segundo lo admira de admirable sencillez, el Evangelio. Noche de Navidad, noche en que en cada uno de los católicos debería de aumentarse el nacer de Cristo en nosotros. Noche en que los que vienen por primera vez a la fe pueden sentir el nacer en su propio interior de Cristo nuestro Señor, de Jesús nuestro Señor. Noche sagrada con la que terminamos el sagrado tiempo del Adviento y la preparación para que nazca Cristo en nosotros. Adviento, tiempo de limpieza, tiempo de derramar una gran fuerza de voluntad en nuestra vida
para que con la gracia de Dios hayamos podido derrumbar las montañas de los 7 vicios y pecados capitales, y con el derrumbamiento de las montañas transformar esas montañas de vicios en tierra, en rocas de virtud, para llenar nuestros abismos, para llenar nuestras hondonadas, nuestros valles de humildad y de virtudes y de cualidades, ya que las hondonadas, las barrancas, los hoyos representan nuestras carencias y grandes limitaciones. Como pastores, esta noche vamos a llegar al lugar donde se encuentra el niño Jesús. El niño Jesús ha nacido en una cueva. El niño Jesús ha nacido en una gruta, en un lugar fuera de la ciudad. Nos dice la sagrada tradición que llegando José y María, y ella a punto de dar a luz, grávida ya para el parto, buscaron posada y no encontraron posada. Nadie les quiso dar posada. Y entonces, saliendo en las afueras de Belén, fueron a buscar un lugar por allá, tal vez quizá de la mano de la recomendación de alguno de los posaderos de Belén, que era rico, que tenía gente trabajando a su cargo, o pastores quizá de gente de la misma Belén, que como era costumbre en aquellos años y en aquellos tiempos, por ser tiempos de mucho frío, excesivamente frío, terriblemente frío, el ganado era guardado en cuevas. Los pastores se quedaban vigilando durante la noche para que el ganado no saliera de las cuevas, y prendían fogatas en la puerta de las cuevas, no hasta dentro, sino de tal manera que el calor en las noches más frías o quizá nevadas, el calor del fuego pudiera penetrar como un vaho adentro de la cueva para dar temperatura a los animales para que no muriesen de frío. Se acostumbraba a hacer unos pesebres de piedra, lo que en México llamamos bateas o canoas, en las que se les da de comer a los animales, a los caballos, a los burros, a las mulas, a las reses. Algunas de estas bateas en México son labradas en troncos de madera, o se hacen de piedras amontonadas, pegadas con cemento, pero en la tierra de Israel se hacía en piedra bruta, labrada cincel. Hacían una oquedad, podrían ser cuadradas, podrían ser redondas, como la piedra fuera propicia, y ahí lo ponían adentro de las cuevas, y en esas piedras oquedadas, allí ponían en la pastura, el alimento de los animales. ¿Qué sería para José y para María llegar a un lugar así? No había pastores, quizá ni siquiera había fuego. Las revelaciones de los místicos nos hablan de que entraron, y José, como pudo, hizo un espacio limpiando del estiércol y la basura, las pajas, las ramas secas de lo que les daban de comer a los animales en esa cueva, que quizá era de una persona pobre, puesto que solamente había un buey, un burro, algunos borregos, quizá por ahí un perro y algunas gallinas por ahí. Hizo el espacio y le preparó el lugar para que nuestra Madre Santísima diera a luz. Es interesantísimo cómo las revelaciones de los místicos y de las místicas coinciden en que, llegando el momento del parto,
la Virgen ordenó a José que saliera. Los escritos apócrifos hablan de que José salió apresuradamente, regresando a Belén apresuradamente a buscar alguna partera para que viniese a ayudar a María en el parto. Durante ese momento, una nube cubrió la cueva, una nube que llenó de luz el interior de la cueva, y de María, que empezó a entrar como su vientre como un estado de resplandor, de incandescencia, brota una luz que va tomando forma afuera hasta que se forma completamente el Verbo divino. Cosa que rompe la mente de los científicos. Historia que rompe la mente de los hombres racionales, de los científicos de cualquier tiempo y de cualquier edad. Pero así lo quiso Dios. Los evangelios apócrifos hablan de que cuando José regresa, el niño ya ha nacido. Y vienen con él dos mujeres, Salomé y Salomí. Al ver que el niño ya está en los brazos de la madre, los apócrifos dicen eso. Los apócrifos dicen eso. Que una de las parteras quiso comprobar porque cuando María empezó a platicar cómo había sido el parto, que la cueva se llenó de luz, se inundó de una nube, cubrió una nube resplandeciente, cubrió la cueva por fuera y por dentro, y el niño brotó como un rayo de luz, como la luz que atraviesa, la luz del sol que atraviesa un cristal, y sin hacerle el menor daño, alumbra hacia el otro lado a todos los objetos. Así fue como el Verbo divino, que estaba encarnado en el vientre de María, porque en el vientre de María se formó el niño tal cual, pero la forma del parto, según los místicos, según todas las revelaciones, para respetar conforme al precepto y al plan de Dios, María Virgen antes, durante y después del parto, el niño se va, esa luz sale fuera de ella y se va materializando. Entonces los evangelios apócrifos hablan de que una de las parteras toca con la mano a María para comprobar si verdaderamente ha quedado virgen. Sería muy largo de relatar, pero estoy hablando en síntesis para poder explicar lo que es la hermosura y la grandeza, la gloria y el poder de Dios en esta noche. La toca, y cuando la partera saca la mano de aquella partera está llena de lepra. Entonces la Santísima Virgen le dice a la partera que tome al niño en sus brazos, que toque al niño con sus manos. Y en el momento en que él toca al niño con sus manos, la mano de la partera recupera su salud, sana, se recupera completamente. No quiero entrar en las profundidades de las revelaciones de los místicos, en las que, excepto algunas variantes, todos coinciden en que la luz del Verbo encarnado, el Verbo encarnado entró en María como una luz que atraviesa un cristal, así la penetró. El Espíritu Santo la cubrió con su sombra, la llenó de su gracia, la llenó plenamente de Dios. Dios la llenó plenamente y concibió inmaculadamente al Verbo divino en su vientre. María durante 9 meses lo va a formar, le va a dar la naturaleza humana, pero esa naturaleza humana, para salir del vientre de María, como nuevamente, como la luz que es la luz del mundo, luz para iluminación de las naciones y gloria del pueblo Israel, así el Verbo divino sale de ella sin macularla.
dejándola siempre virgen y verdadera madre de Dios, del Verbo encarnado. Sea como sea, con las variantes que sea inclusive en los apócrifos, pero habla de una tradición oral que fue pasando de boca a oído, de maestro a discípulo, de los apóstoles a los sucesores de los apóstoles. Aunque los apócrifos se escribieron con muchísimos años después, pero tanto en las revelaciones de los místicos como en los sagrados apócrifos, se nos habla, ahí está claramente, se ve que hay una tradición viva sobre el nacimiento de Cristo. Una tradición viva sobre el nacimiento de Cristo, confirmando lo que San Lucas, el apóstol, el reportero, y sobre todo el que en el Evangelio escrito por San Lucas, queda perfectamente claro que María concibe por obra del Espíritu Santo en estado virginal, y así va a dar a luz, y así dio a luz al Verbo encarnado. Los apócrifos, las revelaciones de los místicos confirman. En el fondo de todo hay una tradición oral en la que se sabe que desde los principios los mismos apóstoles, quizá no todos, porque sabemos que Lucas, al escribir esto, sin ser apóstol de Jesucristo, porque no lo conoció sino discípulo de San Pablo, pero era médico, era un científico, era el mejor médico de todo el Imperio Romano. El hecho de que San Lucas sea el que haya escrito sobre este tema da una firma de un hombre no empírico, sino de un científico de su tiempo que da testimonio del poder y del milagro de Dios. ¿Por qué José y María no pudieron encontrar posada en Belén? Obviamente los habían llamado al empadronamiento. ¿Cómo estarían aquellas posadas, aquellos rústicos hoteles de ese tiempo en Belén? Quizá, sabiendo de esto, en el cumplimiento de los mandamientos de la Torá, los mismos habitantes de Belén daban cobijo a cuantos familiares o no llegaban de todas partes para empadronarse conforme al mandato del Imperio Romano. Obviamente que en muchas casas, al recibir a sus familias, había regocijo, había fiesta, había música. Era una ciudad que estaba llena de visitantes, familiares o no, pero todos venían a empadronarse porque así lo había ordenado el Imperio Romano. Y esto es un indicativo. Recuerden que todo lo que hace nuestro Señor, toda la historia, tiene un significado místico para el alma de la persona, para el alma del cristiano. Dios no habla, Dios no se da a conocer, Dios no se hace sentir, Dios no se revela en medio del ruido, en medio del gentío, en medio del movimiento, en medio de la fiesta, en medio de la música, en medio de lo exterior. No se manifiesta ahí. He ahí cómo desde un principio, inclusive desde su encarnación, el Verbo Divino nos va a dar lecciones de vida espiritual. Lecciones que nosotros podemos seguir porque ya lo dijo él cuando predicó. El que crea en mí hará las mismas cosas que yo he hecho y aún mayores. Van a la cueva. ¿Qué hay en esa cueva? Piedras, oscuridad, frialdad, paja seca, suciedad, polvo, quizá en las paredes de la cueva humedad, lama, algunas de estas colgando ahí, algunas líquenes o algunas plantas que salen de las rocas de la humedad. Una cueva, una gruta, quizá algún estalagmita, algún escurridero de agua interior. Pero al menos eso era más caliente que estar a la intemperie. Quizá en esa cueva, bueno, no lo dice la tradición, había una mula, y había un buey,
y había ovejas, y había cabras, y había algunas gallinas, quizá algunas palomas, algún perro por ahí. Los pastores cuidaban que las fogatas no se apagaran, sobre todo en tiempo de mucho frío, para que los animales no fueran a morir. He ahí a donde nace el Señor. Esa cueva representa nuestro propio corazón. Nuestro corazón es, dentro de nosotros, es el santuario donde mora la presencia de Dios, que nos habita y que nos da vida y existencia. Allí vive, allí está. En el ventrículo derecho de nuestro corazón está la presencia de un sol resplandeciente, de un punto luminoso, el punto en el corazón, la presencia divina que nos habita y que nos hace existir. Pero que al habitarnos no quiere que seamos títeres, sino que lo descubramos por nosotros mismos. La cueva es nuestro corazón, a veces oscuro, lleno de basura, lleno de usurpadores. Cuando es un lugar para Dios, el hombre sin saber llena su corazón de pajas, de basuras, de estiércol, de malos olores, malas emociones, malos sentimientos, malos pensamientos, malas creencias. Pero ahí es donde va a nacer el niño Jesús. En ese lugar va a nacer el niño Jesús. En ese lugar va a entrar José y María. En ese lugar, María y José representan las virtudes. No podemos hablar de la castidad de María o del celibato de María, porque ella, por haber nacido, por haber sido concebida inmaculada y sin mancha, no tenía esas inclinaciones de la Yetzer Hará, la inclinación al mal. Sin embargo, a pesar de que María nació sin pecado original, fue concebida sin pecado original, nació sin pecado original y no tenía las inclinaciones humanas al mal, ella vivió en todo y por todo, comportándose como cualquiera de nosotros. Claro, por ser la nueva Eva, tenía que hacerlo así. Pero tenía virtudes que sí creaban mérito en ella, aunque ella había sido concebida, pero era un alma humana y tenía que hacer méritos. Pureza de pensamiento, de corazón, de cuerpo. Humildad, sobre todo humildad y rendición total ante Dios. Caridad, bondad, benignidad, mansedumbre, caridad. O sea, todas las virtudes estaban en ella. Y ella, al recibirlas como una simiente por la gracia de la concepción inmaculada, eso sí hizo ella, multiplicarlas, acrecentarlas, trabajarlas, cultivarlas en grado heroico, de tal manera que todas las virtudes y todos los regalos divinos que Dios le dio como dones, que ella los recibió en simiente en su alma en el momento de ser creada su alma y luego ser concebida inmaculada, en el momento que Dios crea su alma y la introduce en el vientre de Santana, cuando Joaquín y Santana la conciben, pero la preserva del pecado original. Esto de alguna manera tiene que estar en nosotros de alguna manera para que pueda nacer el Cristo, Jesucristo nuestro Señor adentro. San José, que sí había nacido con pecado original, pero era un joven humilde, célibe, casto de pensamientos, palabras y obras, puro, entregado, de oración, cumplidor de la ley, un justo en todo el sentido de la palabra. Un hombre como cualquiera de nosotros, pero que había, como dijo San Pablo, aprovechado la gracia que Dios le había dado, su vocación, con lo que él sintió desde niño, y se entregó a Dios. Él sí, claro, ayudado con la gracia de Dios, pero él sí tuvo que dominar
limpiarse de la yetzer hará, de la inclinación al mal. Todo esto nos habla de cómo tenemos que nosotros prepararnos o estar para que lo que representa nuestro Padre San José y lo que representa nuestra Madre Santísima, la Inmaculada y siempre Virgen María, sus virtudes, sus atributos, porque aunque María, se los dije hace un instante, ella trabajó, cultivó, como cualquier ser humano, practicó las virtudes, desarrolló los dones, cultivó la gracia de Dios que en ella estaba plenamente, pero ella como ser humano no se quedó atrás en eso. Por eso ambos para nosotros son ejemplos de santidad, ejemplos de justicia, ejemplos dignos de seguir. En cierta forma, amados hermanos, cada uno de nosotros tiene que ser un José y una María en los aspectos del alma, para que pueda venir el nacimiento del Verbo encarnado dentro de nosotros. En la oscuridad, Dios no se va a revelar en el ruido. Tenemos que abandonar la Belén y la Jerusalén y cualquier ciudad. Los ruidos exteriores, las músicas exteriores, las relaciones exteriores, todo lo de afuera de quedarse afuera, y hemos de entrar a nuestro propio corazón. Si queremos que se revele Jesucristo dentro de nosotros, no podremos dar a luz al Verbo en nosotros si no somos puros como la Santísima Virgen, si no somos castos como San José, si no somos humildes y rendidos como esclavos a Dios, esclavos de amor, como la Santísima Virgen María, u obedientes a la Torá y a los mandamientos de Dios, como San José. Hemos pues de adquirir con la misma doctrina de la Iglesia, con las enseñanzas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hemos de alcanzar pues esas características para en nuestro propio ser María, y en nuestro propio ser San José, para que el Espíritu Santo que nos ha cubierto con su sombra en el momento del bautismo, ya nos ha engendrado la vida divina dentro de nuestras almas. Y si nosotros cultivamos nuestras almas, trabajamos nuestras almas, obedecemos a Dios a la manera de María y de José, es muy probable y seguro y cierto que el Verbo Divino se manifestará en nosotros, daremos a luz. Tenemos que dar a luz a Jesucristo en nosotros, en nuestro corazón. Hay varios símbolos en el nacimiento, hechos reales. Arriba de la cueva, el ángel que los fue guiando durante todo el camino hacia Belén. Adentro, del lado derecho, entrando, del lado derecho al fondo, María Santísima, del lado izquierdo, San José. Abajo, en medio de los dos, en ese pesebre, en esa canoa, en esa piedra oquedada, horadada a cincel, donde José escogió la de las pajas que encontró, las más limpias que había, y ahí le preparó un regazo de paja al bebé, a nuestro Señor Jesucristo. Allí lo colocó la Santísima Virgen, envuelto en aquellos pañales que con antelación había preparado nuestra Madre Santísima. Del lado derecho de San José, la mula. Del lado izquierdo, donde estaba la Virgen, el toro. A los pies del niño hacia acá, las ovejas, los chivos, las ovejas quizá del lado derecho, las chivas del lado izquierdo y los demás animales a los pies.
Aunque todo esto sucedió de esta manera, tiene un simbolismo y un significado para el alma. Tenemos el ángel, San José, la Virgen. Nuestra alma tiene ya eso: memoria, entendimiento y voluntad. Memoria, entendimiento y voluntad. El entendimiento sería San José, la voluntad sería la Virgen, ya que con la voluntad la Virgen dijo: he aquí la esclava del Señor. Esa piedra horadada donde está el niño Jesús es el interior, más interior de nuestro corazón, donde está esa presencia de esa luz divina que nos hace existir. ¿Qué hace? De ahí brota nuestra alma, de ahí brota nuestra existencia. Ahí está la raíz de cómo fuimos creados y existimos. Pero dentro de eso están las dos tendencias que tenemos y con las que nacemos. La inclinación al bien, que está representada por la mula, un animal de trabajo, un animal que se rinde al trabajo, y la inclinación al mal, que es el buey. Qué curiosidad que el buey está del lado izquierdo, y qué cosa tan interesante, porque la Virgen es la que pisa el mal, domina el mal, ha vencido al mal con su entrega, con su rendición a Dios. Nosotros, pues, dentro de nosotros tenemos un hemisferio derecho con el que vemos de manera general, homogénea, con el que podemos ver la unidad de todas las cosas, y el hemisferio izquierdo con el que vemos todo separado, dividido. Y luego abajo las ovejas del lado izquierdo, las ovejas del lado derecho, los chivos o las cabras del lado izquierdo y otros animales. Ahí están todos nuestros aspectos de lo que somos nosotros. Ahí está todo lo que somos nosotros. Somos hemisferio derecho para poder alcanzar la sabiduría de Dios, hemisferio izquierdo para poder entender, ¿sí? Luego el corazón, donde está la presencia de Dios, y luego ahí alrededor del corazón está del lado derecho la mula, del lado izquierdo la vaca, el instinto del bien, el instinto del mal, y todas nuestras pasiones animales, todos nuestros aspectos psicológicos, todos nuestros aspectos emocionales, todos nuestros aspectos mentales, representados por aquello que sucedió esta noche allá en Belén, en la cueva de Belén. ¿Y qué nos dice coloquialmente la historia? Que cuando el niño nació, en cuanto el niño fue puesto en el pesebre, los animales doblaron sus extremidades delanteras y se inclinaron hacia el pesebre, y con el vaho de su boca calentaban a la criatura, aventaban el vaho para que le llegara aire caliente a ese bebé. Los hechos del nacimiento ahí están, pero estos hechos se tienen que cumplir en nosotros. Amados hermanos, mientras Jesucristo, nuestro Señor, no nazca en nuestro corazón, mientras Jesucristo, el Mesías, dentro de nosotros, en nuestro corazón, que nazca en nuestro corazón, de nada sirve que haya nacido en Belén. Si no nace en nuestro corazón, no hay salvación. Porque el día que verdaderamente Jesucristo, nuestro Señor, nazca dentro de nuestro corazón, todos esos aspectos, la inclinación al bien se desarrollará, la inclinación al mal será vencida. Así como después la Santísima Virgen agarran su burro o su mula y se van a Egipto para huir de la matanza de Herodes.
no se habla más del buey. Pero cuando nosotros dejamos que nazca Cristo, inclusive la inclinación al mal, nuestro buey interno, se va a inclinar ante el Rey de los Reyes y Señor de los Señores, y va a rendirle culto de adoración. ¿Y cómo lo sabremos? ¿Cómo sabremos que realmente Jesús ha nacido en nuestro corazón? Porque la inclinación al bien se someterá a la presencia de Jesús dentro de nosotros, y la inclinación al mal se rendirá a la presencia de Jesús dentro de nosotros, y todos nuestros aspectos mentales y emocionales se someterán a la presencia de Jesús dentro de nosotros, y todos nuestros diferentes aspectos instintivos, representados por las ovejas, por las chivas, por los perros, las gallinas, los pichones, lo que haya habido ahí, los animales, todos nuestros instintos animales y pasionales se someterán y se doblarán ante el Rey de Reyes, que vivirá en nuestro corazón. Nosotros somos la cueva, nuestro corazón es el pesebre. Hay que poner las pajas de la buena voluntad en el pesebre de nuestro corazón. Hay que tratar de hacer como San José, limpiar lo mejor que podamos esta cueva, este cuerpo, estas costumbres, estos hábitos, estas tendencias, y en nuestro corazón sacar a los usurpadores, el amor a las cosas, el amor a las personas. A veces tenemos más condescendencia y consideración con las cosas exteriores, con las cosas del mundo, con las cosas de la carne, y muchas veces hasta con las cosas del demonio. Y se nos olvida que este lugar solo le pertenece a Dios. Y aquí solo nosotros nos tenemos que transformar en sacerdotes. A través del bautismo nos convierten en sacerdotes para entrar a oficiar el sacrificio en nuestro corazón. Sacrificarle a Dios nuestros pensamientos negativos. Sacrificarle a Dios nuestros pensamientos positivos también, porque todo debe de ser en servicio de ese niño, de ese verbo divino encarnado aquí en nuestro corazón, que nos ha sido sembrado en el momento del sacramento del bautismo, y como chispa de luz, verbo de la luz que viene a iluminar a todo hombre que viene a este mundo desde el momento en que hemos sido concebidos en los vientres de nuestras madres. Sabemos que Cristo ya ha nacido en nosotros, porque al rendirse todos los aspectos de nuestro ser, pensamientos, sentimientos, emociones, instintos, pasiones, nuestra naturaleza en todas sus formas, notamos que hay un flujo de obediencia de todo el ser nuestro hacia la presencia divina que mora dentro de nosotros, que está dentro de nuestro propio corazón. No basta con creer que Jesús está ahí. Os he insistido a lo largo de muchas homilías de tratar de despertar verdaderamente, como dice, despierta y te iluminará Cristo. Despierta, toma conciencia de que eres la casa de Dios, de que eres el templo del Espíritu, de que tu fuente y tu raíz y tu origen, donde estás constantemente siendo criado y te da existencia, está en el interior de tu propio corazón, en lo más íntimo de tu ser, en lo más profundo de tu alma. Entonces, si esta noche nace Cristo Jesús dentro de nosotros, mañana debemos de nacer, mañana a partir de este momento debemos de ser como un niño. No juzgar, no condenar, retornar a la inocencia lo más que podamos,
dejar toda la malicia, dejar toda la malicia de los pensamientos, la malicia de los sentimientos, la malicia de las palabras, la malicia en el ver, la malicia en el oír, la malicia en el oler, la malicia en el comer, la malicia en el tocar el exterior, en el tocar a otros hermanos nuestros. Tenemos que a partir de mañana al amanecer tener características de Jesús niño. Por eso tenemos que seguirlo a través del Evangelio. Por eso tenemos que seguirlo a través de la lectura del Santo Evangelio para poder buscar la forma de imitarlo hasta parecernos cada vez más a Él. Porque en verdad, como dijo Él, si no os hiciereis como uno de estos niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Adquirir las cualidades de un niño es espontáneo. No hay hipocresía, no hay malicia, no hay doble intención. Mas todas las características de las virtudes de nuestra Madre Santísima, la Inmaculada María, y de nuestro Padre San José, imagínense ustedes en qué podemos ser transformados: en Jesús. Verdaderamente así sí podemos decir que somos el cuerpo místico de Cristo, que nos transformamos en su cuerpo, pero transformarnos en el cuerpo místico de Cristo implica ser el cuerpo de Jesús niño, y luego el cuerpo de Jesús ya niño mayor, y luego el cuerpo de Jesús, y luego ser el cuerpo místico, pero ser el Jesús adolescente, y luego el Jesús adulto, y luego el Jesús maduro, y luego el Jesús redentor, de tal manera que Jesús, al nacer en nosotros en esta noche, pueda vivir una nueva vida en nosotros. Que dejemos que Jesús desde nuestro corazón piense en nuestra cabeza, sienta en nuestro corazón, hable por nuestra boca, actúe por nuestras manos y camine por nuestros pies. El que crea en mí, creer de crear, el que realice, el que me sienta, el que me exprese, el que realmente me deje nacer y crecer en Él, hará estas cosas que yo hago y aún mayores. Este es el misterio de la Navidad. Este es el misterio de la Navidad, en lo que realmente significa la Navidad. Había unos pastores en aquellas cercanías que vivían en el campo. Hombres que viven, no van a ser llamados los hombres de ciudad, van a ser llamados los hombres de campo. No es tan fácil sentir a Dios cuando vivimos en un mundo artificial. Por eso os he insistido en muchas de las homilías en retornar al orden cósmico, al orden de la naturaleza en todos los sentidos. Aún viviendo dentro de estas ciudades que son ambientes artificiales, donde perdemos el contacto no solo con la naturaleza, con las leyes y las fuerzas de la naturaleza. Al perder contacto con las leyes de la naturaleza, los árboles, el agua, el sol, el aire, también hemos desmerecido mucho el contacto con nuestra propia naturaleza. Y al desconocer nuestra propia naturaleza, las fuerzas del mal toman el control, y entonces poco a poco vemos una humanidad desnaturalizada. Primero nos desnaturalizamos y luego nos transformamos contra natura. La nueva ideología de género y todas esas cosas.
Así es que los pastores representan también a aquellas almas que tenemos que tratar de volver al orden. Amados hermanos, los 10 mandamientos entregados por Dios en el monte Sinai no son los únicos mandamientos que tenemos que obedecer. También las leyes de la naturaleza en la que vivimos, en este planeta, son leyes divinas establecidas por Dios para el funcionamiento orgánico y perfecto de este planeta en unidad con el cosmos, y esas leyes también tienen que ser obedecidas. Nuestro sistema de alimentación está sujeto a las leyes divinas de cómo es este planeta, de la naturaleza. Nuestro instinto de reproducción y de sexualidad también está regido por leyes divinas que han sido establecidas desde el principio. El polo masculino uniéndose al polo femenino para producir una luz, corriente positiva, corriente femenina negativa, o tierra genera luz. No puede ser de otra manera. Vemos entonces, amados hermanos, cómo sin Dios, sin la presencia de Jesús dentro de nuestro corazón, de Jesucristo nacido aquí en nuestro corazón, no solamente hemos creado estas ciudades y estos ambientes no solo desnaturalizados, sino antinaturalizados. No solamente estamos siendo una humanidad desnaturalizada, amados hermanos, somos una humanidad que estamos viviendo contra natura. Y una vez que dejamos que la corriente de lo antinatural nos invada, esa corriente de lo antinatural se va a manifestar en todos los aspectos de nuestra vida, en los aspectos mentales, en los aspectos emocionales, en los aspectos físicos, biológicos. Obviamente se trastoca la divina moral, la lógica correcta, racional, y tenemos que somos una humanidad antinatural y contra natura, degenerada, y nos estamos degenerando más y más. Y esta corriente malvada no es ajena inclusive a la iglesia, que quizá está siendo la más dañada, como lo vemos en las últimas noticias, de lo que cada vez desde Roma se permite y se acepta. Entonces, había unos pastores en aquellas cercanías que vivían en el campo y que de noche vigilaban guardando los ganados. Nosotros, como pastores, podemos acceder a la gran oportunidad del nacimiento del Verbo Divino, nacido de María Santísima, bajo el cuidado de nuestro Padre San José, si somos capaces de vigilar de noche los animales. ¿Qué significa eso? Ya lo dijo Jesús: velad y orad. Lo dijo en el huerto de Getsemaní a sus apóstoles: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Velad y orad para no caer en tentación. Velad es estar atentos y conexión con Dios. Como estos pastores hemos de vivir de noche guardando el ganado, cuidando nuestros instintos animales, que no se salgan del orden natural, que no se vuelvan antinaturales o contra natura inclusive, amados hermanos. Contra natura inclusive. Había unos pastores en aquellas cercanías que vivían en el campo
en contacto con la naturaleza. En el campo podemos vivir en contacto con el campo de nuestro propio cuerpo y vigilar de noche en los momentos más difíciles, guardando nuestro ganado, guardando como ellos el ganado, nuestros instintos, pasiones y naturaleza animal y humana. El ángel del Señor se les apareció. Cuando nosotros hacemos esto de tratar de vivir en el orden divino, el ángel del Señor, o sea, la voz de la conciencia, el ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió en su claridad. La conciencia, si hacemos lo que estamos escuchando en el Evangelio, la voz, el ángel de la guarda o nuestra conciencia, a través de la voz de la conciencia nos dará luz para saber, nos dará gran claridad y tendremos la debida reverencia a Dios. No perderemos la conciencia de que Dios existe. No dejaremos de presentir y de sentir la infinita presencia del Eterno que nos ha creado. Pero díjoles el ángel: no temáis, porque os anuncio un grande gozo que lo será también para todo el pueblo. Y es que hoy os ha nacido el Salvador, que es el Cristo Señor. Fíjense bien, lo hizo con todos. Les declaró el ángel que era el Cristo, el ungido, porque Cristo es eso. El Mesías Señor. El Mesías Señor. El Mesías, en hebreo sería Mashiach Adonai. Ahí claramente los ángeles están revelando la divinidad del Verbo encarnado. En la ciudad de David. Esta será para vosotros la señal. Esta será para vosotros la señal para que conozcas a Cristo. Lo hallaréis un niño envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Encontrarás a Cristo en tu corazón envuelto en pañales de pureza, en pañales de limpieza, en pañales de santidad, en pañales de honestidad, en pañales de luz, en pañales de amor. Ahí lo encontrarás. Ve, pastor, vamos, pastores, vamos a Belén a ver en ese niño la gloria del Edén, la gloria del paraíso. Aquí en nuestro corazón lo vamos a encontrar recostado en el pesebre, en lo más íntimo de nuestro corazón, aunque esté muy frío y aunque esté lleno de pajas, ahí lo vamos a encontrar. Y puesto en un pesebre envuelto en pañales. Y de pronto apareció con el ángel un ejército numeroso de la milicia celestial. Los ángeles haciendo resonancia y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. A Dios se le glorifica y el hombre reconocerá el nacimiento. Cada año en la liturgia reconocerá si Cristo ha nacido o se ha reactivado, si viene la paz, si sentimos la paz de Dios. Y la paz de Dios solo se puede sentir, amados hermanos, con una conciencia limpia, con una conciencia libre de pecado, con una conciencia libre del dominio de la inclinación al mal, una conciencia llena de una inclinación al bien, rendida para la gloria de Dios. Entonces, si Cristo ha nacido en nosotros y lo dejamos que se exprese, desde mañana deberíamos empezar a manifestar más inocencia, más humildad, más obediencia, más oración, más alabanza, más servicio a nuestros hermanos, más mejor comportamiento. Así debería de ser, así debe de ser, amados hermanos. Esa es la maravilla de este día del nacimiento. Esa es la maravilla de lo que es esta noche de Navidad. Y la epístola es de San Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo del 11 al 15, y dice así: carísimo, se ha manifestado
a todos los hombres la gracia de Dios, Salvador nuestro, en Jesús, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Sobria, haciendo uso de todo en el orden divino. Justa, que nos transforme en aquel que nos ha criado. Y piadosamente, que nos mantenga conectados a lo divino, aguardando la esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Ya nació en nosotros, pero lo veremos en su segunda venida. ¿Cómo será esa unificación del Verbo encarnado que venga en gloria en su segunda venida, con la presencia de Él mismo dentro de nosotros? No lo sabemos. Nuestra pobre mente no puede entenderlo, pero es promesa que así será. El cual se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de todo pecado, purificarnos. Él se dio a sí mismo para redimirnos, limpiarnos del pecado. Él es el que nos purifica. Miren, si dejamos nacer a Jesús en este momento, será como un fuego que consumirá todo lo que no es agradable a Dios. Y ese fuego, hagan de cuenta que ese fuego dentro de nosotros hará que todo lo que somos por fuera, como un carbón, sea encendido en el fuego de Dios, en el fuego de la luz interior de Jesucristo nuestro Señor. Y aunque seamos carbón, al ser encendidos participaremos de las cualidades del fuego. Seremos fuego como el fuego, calor como el calor, incandescencia como la incandescencia. Seremos transformados por Él desde adentro. Seremos niños por fuera y por dentro, para redimirnos de todo pecado, purificarnos y hacer de nosotros un pueblo fervoroso en el bien obrar. Así has de predicar y exhortar en Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que hacer los sacerdotes. Tenemos que, el sacerdocio, el obispo y el sacerdote, deberíamos o debemos de ser el ejemplo para los fieles. Debemos ser unos niños. A veces los obispos y los sacerdotes parecemos todo menos niños, menos inocentes, menos puros. No somos cristales, no somos el obispo y el sacerdote. Deberíamos de ser cristales transparentes, como un carbón que a base de presión se ha vuelto transparente como un diamante, donde los fieles puedan ver en el corazón del sacerdote el fuego de Dios. El fuego de Jesús nuestro Señor. Así deberíamos de ser. Por favor, recen, oren y pidan a Dios para que nos sea concedido a nosotros los sacerdotes y los obispos una gran humildad y una gran fuerza de voluntad para hacer esto. De nada nos sirve tener la cabeza llena de libros, de teologías, de filosofías, de conocimientos, si no podemos manifestar a Cristo. ¡Qué tristeza! Por eso, esta lectura es como continuación y resonancia de la epístola primera de los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 5, de hoy mismo, de ayer mismo, que fue la vigilia de Navidad y al mismo tiempo el cuarto domingo de Adviento. Hermanos, se nos ha de considerar como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Lo que se requiere en los dispensadores es que se muestren fieles. Por lo que a mí toca, dice San Pablo, muy poco se me da el ser juzgado por vosotros o en cualquier juicio humano, pues ni aun yo me juzgo.
Pues si bien de nada me remuerde la conciencia, esa es la clave para recibir la paz de esta noche, que la conciencia no nos remuerda, no por eso me tengo por justificado. Mi juez es el Señor, por tanto, no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor, dejad que nazca el Señor en vuestro corazón, dejad que Él venga y Él ilumine los secretos de las tinieblas. Él es el único que, dejándolo nacer en nosotros, de adentro hacia afuera iluminará todas nuestras oscuridades y nos transformará en su luz, y seremos luz de su luz o luz en su luz. Y descubrirá las intenciones de los corazones, nos ayudará a limpiar nuestra malicia, y entonces nos devolverá la inocencia del niño como Él, y entonces cada cual recibirá su alabanza de Dios. Así que pues, amados hermanos, les deseo un feliz nacimiento de Cristo. Miren todo lo que está sucediendo en el mundo. Está hablando del cumplimiento de las profecías. No les aseguro un año. Tranquilo, porque las pruebas están a la puerta. Vienen cosas muy fuertes en todos los aspectos. Hay cosas de las que en este momento no puedo hablar. Pero el que tiene a Cristo no puede ser vencido. Si Cristo con nosotros y en nosotros, ¿quién contra Jesucristo? ¿Quién contra Jesús el Mesías? El Hijo del Padre, el Verbo Divino, el que nos ha regalado también al Espíritu Santo, que procede del Padre y de Él vía del amor. Pues que esta noche nuestra Madre Santísima, que en esta noche San José Castísimo, nos ayuden a que ese niño Jesús que nazca en nosotros permanezca así para siempre y seamos transformados en Él. Felices Pascuas de Navidad, Dios me los bendiga a todos. Y oren por favor por nosotros, los obispos, los sacerdotes. Oren por todos. A nadie se le desea la condenación. Es una noche de bendición. Pidamos por la salvación de la iglesia. Pidamos por los que están dirigiendo en Roma. Por Bergoglio, por los obispos, los cardenales, los sacerdotes, los diáconos. Pidamos por todos por el retorno al origen. Por el retorno a la fe verdadera. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.